Bueno. Listo, ¿alguna preguntita antes de arrancar? No mucha, así arrancamos enseguida, pero una preguntita que haya quedado de ayer pendiente, algo, nada de las enfermedades, No enfermedades ni síntomas. puntuales ni síntomas, porque no, ya dijimos que no podemos. Hola, ¿me escuchan? Sí. No, pues no quiero hablar, quiero... Hola. ¿Norma? No, sí. Sí, Norma. Yo quería, bueno, ahora no me veo yo, de qué manera ve gente. Yo te veo. Hola, Norma, hola. ¡Ah! ¡Un mate, gra! Eso. Quería saber si en algún momento de que se están formando las capas, estas que dijimos, ectodermo, mesodermo, endodermo, la madre tiene un conflicto. ¿Se le pega a eso al niño? Tema de hoy. Sí. Tema de hoy. Bueno, perdón. No, está bien. Buena pregunta, buenísima la pregunta. La base de todo. Ajá. O se le pega. Todo lo que se siente se le pega. Tengo una pregunta. Sí. Bien. Yo tengo una pregunta. Dale. Vamos. Pregunte. Ayer hablaron de los conflictos de comunicación, relación, separación. ¿Son de qué capa? ¿Son del ectodermo? Sí. ¿O de qué capa? Del ectodermo, la última capa embrionaria, que es la que desarrolla el cerebro, el neocórtex, digamos, el cerebro racional. De la comunicación. Contacto. Listo, gracias. No, nada. Todo esto lo vamos a pasar cuando termine la clase de hoy, vamos a pasar el apunte, si lo tienen escrito. Tengo una pregunta. ¿Está investigado qué capa es la que sujeta esa capacidad de ver otras dimensiones? Capa embrionaria, no sé si hay una capa embrionaria que sujeta la capacidad de ver otras dimensiones. Yo creo que acá, yo creo que hay un cerebro que se está formando. Yo mi opinión te doy, ¿eh? Sí, inventás si también se te ocurre. Sí. No inventamos, nunca inventamos, siempre bajamos información, así que todo bueno, es verdad. Inventar viene a ser como conectar con esa sabiduría, va. Exactamente. ¿Se entiende? Lo que yo creo es que se está gestando ese nuevo cerebro y que es el exocórtex, digamos. Yo escuché también en un español ya que habla de eso. Es el exocórtex. Que este año es el portal de, bueno, lo que está pasando es para el desarrollo de una nueva capa, más evolutiva. Claro, el cerebro más uso del coco, digamos. De hecho, los chicos vienen con otra información. Los chicos están haciendo ahora ya vienen con otro chip. El exocórtex es exo porque está conectado con el campo electromagnético, digamos, y tiene que ver con todo esto de la tecnología, ¿no? El exocórtex está afuera porque es tecnología pura. Por eso nos hablan de que ahora vamos a tener todos un chip, ¿no? Y tanto miedo que se le tiene a eso. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la posibilidad de conectarnos a un campo electromagnético y generar la posibilidad física de que eso suceda. Bueno, pero siempre que sea mecánico es limitante. Yo estoy hablando de lo que no se ve, o sea, de dimensiones paralelas. Exacto, porque ya está. Todo lo que no se ve ya está hecho. Claro. Ya es aquí ahora. Lo que pasa es que nosotros, esperen que voy a silenciar porque... Voy a pensar mal. Todo lo que no se ve ya es. Lo que pasa es que nosotros tenemos que conectar con eso. Y para conectar, creo que todavía necesitamos la expresión física de eso, ¿no? Entonces por eso generamos un cuerpo, generamos primero una capa embrionaria, después primero un cerebro, después el otro, y ahora el próximo cerebro que estamos generando es el exocórtex. Pero en realidad es para mostrarnos a nosotros mismos algo que ya está haciendo,
que es la comunicación extrasensorial, estas posibilidades de viajar en el tiempo. Todo esto lo va a brindar el exocórtex, ¿no? A través de la tecnología. Pero ya está sucediendo. Lo que pasa es que nosotros nos conectamos con esa posibilidad porque todavía no creemos que eso puede ser posible, la desintegración de la materia, todas esas cosas que se nos presentan, en principio se nos presentaron como ciencia ficción, a través del exocórtex va a poder suceder, ¿no? Espera que te silencié. Decime, Graciela. Gracias. No, de nada. Estuvo Mi opinión, muy buena la explicación. Es mi interpretación, Es muy claro, estuvo Bueno. genial. Tenés mucha apertura. Bueno, Podés gracias. seguir ahondando que vas a volar alto. No, sí, me tienen que bajar de vez en cuando. Sí, Yo estoy acá. totalmente. ¿Que vea Bárbaro. la película esta vez? Lucy. No, ¿Cuál? eh, No, Lucy. ¿La vieron, Lucy? ¿La película? hay muchas películas para ver que vamos a sugerir. Bueno, yo miro mis películas personales. Pasa por ahí más que nada. Bueno, después vamos a activar un rato, Bueno, después, si quieres, cuento algunas experiencias. Después más tarde vamos a activar el grupo, a ver quién quiere, porque bueno, ya si se quieren ir, se pueden ir, pero lo activamos, el que se quiera quedar, lo activamos un poquito, un día o dos, para que cada uno comparta su experiencia, y nos muestren, y nos cuenten cosas, y nos contemos cosas entre todos, a lo mejor para compartir justamente, porque no somos los únicos que tienen cosas para decir. Entonces, como no todos tuvimos la posibilidad de hablar, porque somos un montón, vamos a abrir el grupo para que todos podamos expresar, ¿no? Sí, pasar aparte biografía, que por ahí hay gente que le interesa, libros, pueden leer, una película que quieran ver, tenemos algunos títulos que lo vamos a nombrar antes que termine, y igual le vamos a pasar películas para ver, libros y algún canal de YouTube. Exacto, y bueno, igual la gente que está acá en el Facebook y en el Instagram de Leo, si se quiere sumar al grupo para compartir también, porque estuvo viendo la clase también los 3 días, también lo puede hacer, y cuantos más seamos mejor para compartir, ¿no? Y más experiencias. Sí, le dejamos las páginas. Después le dejamos las páginas. Bueno, arrancamos, que perdón, hay mucho... ahí preguntaron. Sí. Hay que aclararlo. ¿Me puedes dejar tu Instagram? Y pronto empieza un curso. Sí, después hablamos de ahí eso. preguntó. Sí, después hablamos de cómo seguimos. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Hoy está buenísimo. Hoy vamos a hablar, esperen que les comparto pantalla para los que están acá en el Zoom. Hoy vamos a hablar del transgeneracional. Estamos. Bueno, lo que sí, que si vos podés ir... Esperen, porque voy a silenciarlos, si no se... Y voy a compartir. Bueno, hoy vamos a hablar del transgeneracional. ¿A qué llamamos transgeneracional? Bueno, a esta posibilidad de ir a investigar un poquito qué hay en la memoria celular de nuestro clan, de nuestro ADN. En los años 70 también apareció conjunto, más o menos fue despertando al mismo tiempo, ¿no? En los años 70, un grupo de psicólogos franceses se empieza a dar cuenta que sus pacientes hacían referencia muy asiduamente a situaciones donde ellos vivían experiencias como que no eran experiencias de ellos, ¿no? Que las vivían pero que no las reconocían como propias. Era esa sensación que se repetía en varios pacientes de este grupo de psicólogos. Se reunían y contaban justamente esto en grupo. Entonces empezaron a hacer una investigación y se dan cuenta de que las experiencias que vivían estas personas tenían que ver justamente con experiencias de su árbol genealógico, ¿no? Con cosas que habían pasado, con emociones que estaban guardadas en ese clan, en ese árbol genealógico, tanto por línea materna como por línea paterna, que seguían ahí atoradas. Entonces empezó toda una revolución transgeneracional donde se empezó a investigar justamente qué importancia tenía
este árbol genealógico, todo el transgeneracional en la vida presente de la persona que iba a consulta, ¿no? Fíjate, le digo que hay gente que dice que no escucha. Gladys dice que no escucha. Entonces se empezó esta investigación, a ver, o sea, todos sabemos básicamente que lo que tenemos en el ADN es memoria transgeneracional, a partir de que la vida es vida sobre la Tierra, ¿no? Porque nuestras células guardan memoria de cómo cumplir sus funciones biológicas, ¿sí? Cómo reproducirse, cómo alimentarse, cómo oxigenarse. La célula guarda esa memoria. ¿Desde cuándo? Desde que apareció la vida sobre la Tierra, ¿no? Entonces saben cómo fueron guardando esa memoria de prueba y error, ¿no? Porque la vida evolucionó con prueba y error, que antes no había cerebro racional. Entonces, a partir de eso, se guardaron las memorias, que las acciones que tuvieron éxito se fueron guardando como material exitoso para sobrevivir. Así fue evolucionando la vida sobre la Tierra, y llegamos a este ser humano que lo que tiene guardado es toda la memoria ancestral a partir de la primera célula que apareció sobre la Tierra, sobre la faz de la Tierra. Entonces, por eso estamos tranquilos, ¿no? Por eso nos podemos entregar mayor parte del tiempo a ese cerebro inconsciente que gestiona toda nuestra supervivencia de manera perfecta. Y lo hace de manera perfecta, porque llegamos hasta acá. La vida llegó hasta acá, después de millones y millones y millones de años de evolución. Esta memoria que se activa cada vez que se necesita, la misma que tenemos de ayer, ¿no? Ayer, antes de ayer, el año pasado, y hace 20 años, y hace 50, y hace 100, y hace 500, y hace 1.000.000. Vamos guardando memorias. La memoria que más a mano tenemos es justamente la memoria transgeneracional. Nuestros clanes formaron grupos, esos grupos archivaron memoria, y esas memorias nos sirven a nosotros para sobrevivir al instante siguiente, le sirve a nuestro cerebro inconsciente para gestionar los mecanismos de supervivencia. ¿Qué pasa? Estas memorias nos dicen, anda para acá, anda para allá, esto sí, esto no, peligro, guarda, anda con cuidado por acá, anda con cuidado por allá. Estas memorias nos están protegiendo de cualquier amenaza que justamente te implique en esta posibilidad de perder la vida. Lo que pasa es que nosotros, ayer justamente hablábamos de esto, nosotros tenemos un cerebro racional. Este cerebro racional, además de gestionar la interpretación de la realidad, lo que puede hacer es actualizar memorias. Actualizar memorias, que se hace desde que el mundo es mundo, se actualiza memoria justamente para seguir avanzando y justamente adaptarse al nuevo entorno. Ayer dijimos que la epigenética es una ciencia que apareció moderna, que aparece justamente para estudiar esto, ¿no? Cómo nuestras células, cómo nuestro ADN, a través de la información que nosotros le damos, la nueva información que nosotros le damos, actualiza y se va adaptando al nuevo entorno, ¿sí? Porque el entorno de hoy no es el mismo entorno que cuando mi mamá era pequeña, ¿no es cierto? Por ejemplo, no es el mismo entorno que cuando el hombre vivía en las cuevas. Entonces, tenemos que ir actualizando, eso es inevitable. Vamos actualizando información. ¿Qué podemos hacer con el cerebro racional? ¿Para qué nos fue dado un cerebro racional? Supongo, ¿no? Supongo que algo tiene que ver con esto, para poder racionalizar, experimentar y poder racionalizar esa experiencia, ¿no? Y actualizar información a medida que va apareciendo, no tener que arrastrar y arrastrar y arrastrar memorias que posiblemente sirvieron en un momento y ya no sirven, ¿sí? Entonces, lo que empezamos a comprender es que cuando, como hablábamos recién, ¿no? Cuando se nos presenta una piedrita en el camino, ya sea un problema, ya sea una energía que se atraviesa, que parece que las cosas no salen como deberían ser, cuando se atraviesa esta manifestación biológica, emocional, que pareciera que nos está molestando un poquito, enseguida debemos tener conciencia de que aquí algo, detenernos y saber que aquí algo está pasando, ¿sí?
está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se presenta? ¿Para qué se presenta esto en mi vida? Lo miramos desde el lado de la sombra, como le veníamos mirando hasta ahora, ¿no? Esto es un problema que quiero superar, ya no quiero que esté acá, no me interesa, siempre me va todo mal. ¿Vieron esos días que nos levantamos atravesados, no? ¿Viste que hay esos días? Uno se levanta, no le sonó el despertador, llega tarde a la oficina, encima, cuando está llegando a la oficina se le pincha la rueda del auto, y llega a la oficina y el cliente ya se fue, el cliente que estaba esperando hace una semana, y le sale todo mal, y llega a la casa y se le prendió fuego con los fuegos, ¿eh? La famosa ley de atracción que Sí, dice la gente. exacto. Entonces, esos días que todo te sale mal, no es que todo está saliendo mal. Y es aquí donde empezamos a rodear las cosas, ¿no? La vida te está diciendo algo con esto. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? Entonces tenemos que empezar a observar, sentarnos y observar, a ver qué pasa. ¿Qué me está queriendo decir la vida? ¿Por qué sube el dólar? ¿Qué me está queriendo decir la vida? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Para qué me está sucediendo esto? ¿Para qué yo pongo? Porque en realidad, vamos a ver adelante, que esto lo estoy haciendo yo, ¿no? ¿Para qué se me pone una piedra en el camino? Justamente para aprender de eso. Yo tenía, como decía mi maestra de 6º grado, del error se aprende, y no es del error, es del problema donde se aprende, porque los errores no existen. ¿Por qué los errores no existen? Y acá, esto es genial. Cuando yo me enteré que los errores no existían, cuando yo tomé conciencia de que uno no se puede equivocar, cuando yo tomé conciencia de que uno no se puede equivocar nunca, me sentí tan aliviada, tan aliviada. ¿Y por qué uno no se puede equivocar nunca? Porque uno no hace nada. El cerebro lo hace todo. El cerebro, este cerebro inconsciente, el 95% inconsciente del cerebro, lo que hace es mantenernos con vida. Y para eso utiliza todas las herramientas que tiene a su alcance, utiliza todas las herramientas que tiene a su alcance y hace lo mejor que puede con lo que tiene. ¿Sí? Lo mejor que puede con lo que tiene. Entonces nunca se equivoca. Siempre juega su mejor partida, siempre. Pone todo en la cancha, siempre. Pone todo en la cancha. Nunca se equivoca. ¿Qué pasa? A veces está jugando con jugadores viejos. ¿Sí? Más que pongan todo en la cancha, lo que están poniendo son potencias agotadas. Jugadores que ya no pueden jugar más, ya tienen que jubilarse. Eso sí, la partida la vamos a jugar jugadores que ya tienen más de 50 años, 60, ¿sí? Y el contrincante, que no sería ningún contrincante, pero el otro equipo tiene jugadores de 20 años, y obviamente, no sí o sí, pero posiblemente este equipo de veteranos pierda, porque no tiene la misma resistencia y no se puede adaptar a todo un partido entero porque ya tiene menos resistencia. Entonces, esta comparación la hago para que vean qué pasa si nosotros seguimos jugando en la cancha las creencias viejas, en un mundo que ya está actualizado. ¿Sí? Siempre la escuché decir a todas las generaciones, las escuché a mi abuela, la escuché a mi madre, me escucho a mí, aferrarnos a nuestras creencias diciendo todo tiempo pasado fue mejor. Y esto que está sucediendo ahora es un desastre. ¿Sí? No tiene parangón, diría. No sé si esa palabra es argentina, parangón. Ni idea qué es esa palabra. No tiene sentido la vida como es ahora, ¿no? Me salen malas palabras, no puedo utilizar. Es un desastre lo que está. Para mucha gente, no para todos. Claro, para la mayoría. ¿no? Para la mayoría de la gente, la juventud está perdida. ¿Sí? Entonces, a la única juventud, no tiene gollete, dice, claro, es así. La única... No tiene remedio, no tiene solución. Gladys sigue diciendo que no se escucha. Sigo traduciéndole porque hay gente de otras partes. México, decí que tengo un traductor acá. Que en México, políglota, traductor políglota. Pero en México, no sé. Bueno, entonces, me fui. Entonces, esto que no le ponemos fe a la juventud tiene que ver con que nos estamos aferrando a creencias viejas, ¿no? A la única juventud que le ponemos fe es la que hace lo que nosotros creemos que tiene que hacer.
Sí, incluso, perdón, no solo la juventud, ni a nosotros mismos. Exacto, Como porque que después vamos a ver. ya estamos quemados y no es Ujú, así. ujú. Pero bueno, diferencias. Bueno, está frío el mate ya. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que las memorias tienen que actualizarse. ¿Y cómo se actualizan las memorias? ¿Cómo se actualizan las memorias? Justamente deteniéndonos a observar qué es lo que está haciendo esto acá, para qué está acá. Vimos que traemos cargadita toda la memoria desde que el mundo es mundo, de cómo nuestra especie, sobre todo, cómo nuestra especie ha sobrevivido, la especie, los mamíferos, nosotros somos 95% mamíferos, ¿no? Quitándonos el cerebro racional. Entonces, me hice acordar el chiste de ayer del hombre que choca. Bueno, no importa, fue un chiste interno. No, me río porque ayer escuchábamos un audio, antes de empezar la clase, escuchábamos un audio de un hombre que explicaba un accidente y lo explicaba De su modo. Claro, De su modo de ver que era inentendible. Inentendible, ¿no? Con gestos y ruidos. Y ruidos. Y decía, parece un hombre que no tiene, un mono, ¿no? No ha alcanzado el cerebro racional a hacer mella en ese cerebro. Entonces, como así, ¿no? A nosotros si nos quitan el cerebro racional, volvemos a hacer estos monos, que el cerebro racional, porque el mono tiene razón, pero no puede gestionar tan bien, entre comillas, como nosotros, toda la simbología. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos aprendiendo como podemos qué hacer con este cerebro racional. Paso la diapositiva para continuar. Nosotros formamos grupos, ¿no? Formamos grupos de referencia. Todos los seres vivos forman grupos de referencia. ¿A qué hago referencia? Va la redundancia con esto. Una célula, cuando se junta con muchas células del mismo tenor, forman un órgano. ¿Sí? Una especie forman un órgano. Ese órgano, esas células en ese órgano van a cumplir una función determinada y van a hacer todo lo posible para que ese órgano sobreviva. ¿Sí? La función que tienen esas células justamente está designada, cada una cumple una función determinada para que ese órgano sobreviva. Ahora ese órgano se junta con otros órganos y forma cuerpo. Justamente, cada órgano aparece con una función determinada, como hablábamos ayer, de la biología, cada órgano aparece en la evolución de la vida sobre la Tierra, una función determinada, y cuando ese órgano se junta de determinada forma con otros órganos, forman una especie, un individuo de una especie. Ese individuo, cuando se junta con otros individuos, ¿sí?, forman justamente una comunidad, con otros individuos y con otras especies. Esas especies, cuando se juntan con otras especies, las comunidades de especies, cuando se juntan con otras comunidades de especies, forman un ecosistema. Esos ecosistemas, cuando se juntan, cada uno siempre cumpliendo su función, ¿no? Esos ecosistemas, cuando se juntan con otros ecosistemas, forman sistemas planetarios. Y esos sistemas planetarios, cuando se juntan con otros sistemas planetarios, forman galaxias. Y así hasta donde podamos observar para arriba, y así hasta donde podamos observar para abajo, todo es un fractal, todo es un fractal. Lo único que hace, como función prioritaria, es mantener con vida. La función de cada individuo de ese grupo es mantener con vida al grupo que lo contiene, ¿sí? Entonces, cada célula va a cumplir, aparte de mantenerse con vida ella, tiene que mantenerse con vida, ¿para qué? Para mantener con vida todos los sistemas superiores y todos los sistemas inferiores. Entonces, esa célula se va a mantener con vida para poder mantener con vida el órgano, para que el órgano mantenga con vida al individuo, para que el individuo mantenga con vida el clan, para que el clan mantenga con vida la especie, para que la especie mantenga con vida el ecosistema, para que el ecosistema, y así para arriba. Todo es una gran cadena fractaria, a donde todos intentamos sobrevivir. Bastante siguiente.
para mantener con vida, visto desde acá, esto está visto desde la razón humana. Hasta donde podemos ver hoy, así. Entonces, este sistema de órganos, como vimos en estos 2 días anteriores, este sistema de órganos está organizado de determinada manera, que está guiado por un cerebro inconsciente, que es el 95% del cerebro. El cerebro inconsciente no tiene un lugar determinado donde se encuentra, como habíamos hablado ayer. No se encuentra en un lugar especial de la cabeza, ¿no? Ni siquiera sabemos que está en la cabeza. Este cerebro inconsciente es una energía que en realidad gestiona la supervivencia. El cerebro inconsciente individual gestiona la supervivencia del individuo. Es un espacio-tiempo en el campo morfogenético, en ese campo electromagnético. Rupert Sheldrake nos habla de los campos morfogenéticos y nos dice que cada sistema que se configura como tal, genera una cierta información alrededor de ese sistema, de la que se va a nutrir todo el sistema, y que a su vez ese campo está nutrido por el sistema, o sea, es una información que va y viene, y que de esa manera se actualiza a sí misma, adaptándose al entorno, y esa información es de la que se va a nutrir cada individuo para sobrevivir. Y a su vez, ese campo morfogenético se va a nutrir de la información que cada individuo, de los inconscientes individuales, que cada individuo le coloca a ese campo morfogenético. Vamos de nuevo con eso. Cada sistema que se organiza como tal, el sistema de células, el sistema de la especie, el sistema de una empresa, el sistema de unos amigos, el universo, un sistema de determinadas plantas, un sistema, ¿no? Individuos iguales que cumplen todos la misma función, de mantener con vida ese sistema. Entonces, estos sistemas van a tener un campo electromagnético, yo siempre lo digo, acá está el dibujito, ¿no? Es como que una célula, unida con muchas células, forman un órgano, y ese órgano automáticamente empieza a mandar la información al campo electromagnético, y ese órgano a su vez recibe información del campo electromagnético, y ese órgano está comunicado con todos los mismos órganos de todos los individuos de esa especie, ¿sí? El hígado de la vaca está comunicado en el campo electromagnético con todos los hígados de todas las vacas del mundo. ¿Sí? A esto me refiero. Ese campo morfogenético, electromagnético, si se quiere, es una frecuencia vibratoria que une a todos los hígados de todas las vacas del universo. Lo mismo sucede con los seres humanos. Los seres humanos tenemos un campo morfogenético, un campo electromagnético, que nos une con todos los humanos del mundo, y a su vez tenemos otros campos que nos unen con nuestro clan, otros campos que unen a todos los hombres, otro campo que unen a todas las mujeres, otro campo que unen a todos los trabajadores de la salud, otro campo que unen a todos, ¿no? Estamos generando campos electromagnéticos con frecuencias vibratorias, una energía determinada, donde nosotros nutrimos y somos nutridos por ese campo electromagnético. Es información, eso es información. Fíjense, información. Quiere decir que esta información, la información nos forma, nos da forma, nos hace ser lo que estamos siendo aquí y ahora. Esta información, según Rupert Sheldrake, es biólogo, ¿no? Francés, físico, o biólogo, me olvidé. Lo que nos dice es que toda especie, todo sistema que se configura como tal, admite y genera este campo
de información donde se va a nutrir y va a nutrir permanentemente. Desde esta forma en que nos comunicamos, las especies se comunican entre sí. Muchísimos ejemplos de esto. Por ejemplo, hay el selvatillo, hay un selvatillo en África que come un arbusto, come un determinado arbusto, una especie de ¿cómo se llama la planta? No me acuerdo en este momento. Come esta planta y va buscando esa planta por todos lados. Cuando llega, encuentra un arbusto y empieza a comerlo. Cuando el arbusto se da cuenta que ya está, lo deja comer, ¿no? Lo deja comer de sus hojas y de sus tallos, hasta que se da cuenta que ya ha perdido demasiada información, entonces tiene que cerrar la posibilidad de que coman de él, que se vayan a comer a otro lado. Entonces, ¿qué hace? Todo ese arbusto empieza a liberar, ¿no?, un sabor amargo, y el selvatillo sabe que es momento de dejar de comer, y se va a buscar otra planta, y la planta empieza a comer, así sucesivamente, hasta que ya sacia su hambre y no come más. Ahora, ¿cómo las plantas se comunican entre sí, no? Esta información no solamente viene del ADN, esta información viene como un mecanismo de supervivencia, sino que aquí ahora están toda esa especie de plantas comunicadas entre sí y se van informando todo el tiempo lo que hay que hacer para sobrevivir. Eso hacemos nosotros, seres humanos. El cerebro inconsciente nuestro propio, el del individuo, está todo el tiempo detectando las amenazas y va generando recursos de supervivencia. Lo mismo hace el cerebro inconsciente colectivo de cada sistema. El cerebro inconsciente colectivo de cada sistema lo que hace es ir, lo mismo que lo que hablamos estos días de nuestro cerebro inconsciente, ¿no? El cerebro inconsciente del clan, por ejemplo, que es un sistema, que es el 95% del cerebro inconsciente, del cerebro del clan, otro es cerebro consciente, igual que nosotros, porque es fractal, todo se repite para arriba y se repite para abajo, como es arriba es abajo. Entonces, el cerebro inconsciente del clan, que es el 95% de nuestro cerebro, lo que hace es ir detectando amenazas de supervivencia, y genera recursos. Entonces, imagínense que nosotros, el clan, el cuerpo del clan, el clan es un cuerpo, asociándolo con esto que vimos estos días, el clan es un cuerpo en sí mismo, y nosotros, los individuos de ese clan, vendríamos a ser como órganos de ese cuerpo, ¿sí? Entonces, el cerebro inconsciente, cuando detecta el clan está viviendo una frecuencia vibratoria que le es perjudicial, como el cerebro inconsciente del ser humano, o del ser vivo, recuerden. Entonces, cuando el cerebro inconsciente del clan detecta, estamos viviendo, que ese clan está viviendo una energía no habitual, un conflicto que le genera una emoción, energía de movimiento, emotion, que le genera un subidón energético, enseguida lo tiene que bajar. Lo mismo que hace el cuerpo. El cuerpo del clan hace lo mismo que hace el cuerpo individual. Entonces, tiende a bajar esa energía, y lo que hace justamente es elegir al individuo del clan, o a los individuos del clan, que justamente nacieron para cumplir esa función. Nacieron para cumplir la función que tiene que cumplir el órgano que el cerebro elige, el cerebro del clan elige, para bajar el nivel de estrés. Volvamos con esto. ¿Se acuerdan que el cerebro inconsciente del individuo, gracias, el cerebro inconsciente del individuo, cuando entra en estrés, escoge un órgano, justamente es el órgano que nace una determinada función, y que esa función va a ser la que el cerebro utilice para bajar el nivel de estrés. ¿Sí? Entonces, si tomamos al clan como un cuerpo, el cerebro inconsciente del clan, cuando entra en estrés, ¿cuándo entra en estrés el cerebro inconsciente del clan? Cuando es alimentado por los estreses individuales
de todos los individuos de ese clan, aportan la energía a ese cerebro inconsciente del clan, empieza a subir su energía, a frecuenciar en un nivel de energía no habitual, empieza a estar en amenaza. Entonces, ¿qué hace? Tiene que elegir un individuo que se equipara con un órgano del cuerpo humano, elige el individuo que nació con una función determinada, va a hacer eso que el clan no hace para sobrevivir. Esto es lo que llamamos actualmente las ovejas negras también, ¿no? Esto es que este individuo que el cerebro del clan elige para hacer lo que el clan no está haciendo, justamente para sobrevivir. Es uno de los ejemplos, ¿no? Ahora, ¿cómo el cerebro, cómo sabe el cerebro a qué nació cada individuo, ¿no? ¿Cuál es la función de cada individuo? Vimos que todo lo que nace, todo lo que existe, mejor dicho, no todo lo que nace, todo lo que existe a nivel material, todo lo que existe en la materia, tiene un proyecto sentido. ¿Qué significa eso? Que tiene un proyecto que le da sentido a su existencia. Tiene un proyecto que le da sentido a su existencia. Hoy nos ponemos cuánticos, ¿eh? Hoy nos ponemos cuánticos. ¿Qué significa esto? Para que algo exista, lo hablamos, parece, ¿o no? Para que algo exista, tiene que haber una necesidad, ¿no? Para que exista un vaso, tiene que haber habido una necesidad de transportar agua o líquido en un recipiente, ¿sí? Para que exista, para que haya luz, se le habrá inventado una lamparita. Claro, hubo una necesidad de iluminar. Claro. Entonces, para que haya una rueda, hubo una necesidad de transportar más fácilmente cosas de acá para allá. Entonces, siempre hay una necesidad, y esa necesidad genera una idea, esa idea genera un proyecto, ese proyecto genera una acción, esa acción genera un producto. ¿Sí? Entonces tenemos que hay una necesidad, una idea, un proyecto, una acción y un producto. Ese es el camino que han seguido todas las cosas que existen en la faz de la Tierra, ¿sí? A nivel material. ¿Con vida o sin vida? Entonces, para que haya un ser humano, tiene que haber una necesidad, ¿no? Para que haya un ser humano racional, tiene que haber una necesidad de racionalizar la simbología para justamente avanzar más rápido. Para que haya el clan, un individuo que nace con una enfermedad determinada, tiene que haber una necesidad de que ese individuo cumpla la función, ¿no? que haga que el clan baje su nivel de estrés, ¿sí? Así vemos, por ejemplo, los proyectos sentidos de niños autistas, ¿sí? Que no se comunican con el exterior. Entonces, podemos ver que hay un clan que está viviendo una emoción, una sensación de peligro de comunicarse con el medio externo. Entonces, ese niño viene, ¿qué hace? No se comunica. Libera al clan de la posibilidad de comunicarse con el resto del mundo, ¿sí? Para mantenerlo con vida. Un niño con síndrome de Down, que nace con síndrome de Down, es un niño, ustedes fíjense que es un paso evolutivo, no es un niño que tiene un cromosoma menos, ¿sí? Es un niño que tiene, acá cuando me pongo muy cuántica, y me conecto y trato de conectarme con la información sin darle sin darle mucho sentido y lógico y sin darle explicación científica, sepan disculpar todos los profesionales de la sala. Los invito a soltar las ataduras racionales, empezar a conectar desde la vibración. Cuando un niño Down aparece en el clan, tiene un cromosoma más, no tiene un cromosoma menos. Esto nos quiere decir que hay un proceso evolutivo acá, más no es menos. Y ese más nos dice que ese niño tiene algo que nosotros no tenemos, ¿sí? No tiene algo que, no le falta nada, le sobra, ¿sí? Ese niño tiene algo de más, ese niño nos trae algo a nosotros, ¿sí? Nos está trayendo algo, como todos los niños, nos está trayendo algo de evolucionar, ¿sí? Nos ponemos a observar a un niño Down, o a una persona Down,
lo que tiene es la posibilidad de amar sin juicio, ¿no? Eso es lo que le trae el niño Down a un clan. La posibilidad de saltar los juicios y amar y amarse, ¿no? Sin enjuiciar. Permitir ese amor sano, ese amor santo. Eso es lo que trae un niño Down a un clan. Así como todos esos niños que nacen con una determinada patología, entre comillas, me están viniendo a salvar los clanes. Esto nos pasa también a los seres humanos, ¿no? Esto es la enfermedad. Pero los niños vienen a salvar los clanes, los niños vienen a hacer lo que la madre no pudo terminar de hacer. Los niños vienen, justamente, a salvar el clan. ¿Qué dice? Bien. Esto nos habla un poco del transgeneracional. El transgeneracional pareciera ser como que muchas personas vienen a consulta y me dicen, bueno, pero tengo que tener información. La biodecodificación se asocia mucho a la información del pasado, ¿no? Me dicen, yo nunca hice biodecodificación porque me dijeron que tenía que hacer el árbol genealógico, y la verdad que yo no tengo datos, no me interesa ir a buscar el pasado, en realidad nada existe en el pasado, todo existe aquí y ahora, porque ¿quién tiene la información? Yo. ¿Y quién está resonando con esa información? Yo. Yo estoy resonando con esa información, entonces yo la estoy trayendo, y si la tengo yo, es porque yo justamente tengo que hacer algo con esa información. Cuando yo voy a consulta, o cuando yo empiezo a indagar eso, no importa la información que tenga consciente, la información va a aparecer sí o sí, porque la estoy vibrando yo con esa frecuencia, ¿sí? Entonces tengo que empezar, los biodecodificadores, o la gente que todos los que estamos entrenados para eso, no sé si del todo, pero bastante entrenados, empezamos a detectar esas cosas que van saliendo en forma de palabras, en forma de gestos. Una persona que viene a contarnos, su problema, nos está contando el problema de todo el clan, no solamente. Por eso es, cuando una persona tiene que decodificar, está decodificando solamente su problema, sino que está decodificando lo que ella ve como problema, sino que está decodificando a todo el clan y está decodificando a toda la humanidad juntos, ¿no? Y a nosotros mismos. Entonces, todo es resonancia. Cuando uno, como terapeuta, lo que tiene que hacer es exponerse a eso, abrirse, porque sabe que esa persona que viene está ayudando al terapeuta a sanar también, ¿no? Entonces, hay que ponerse en esa frecuencia para que todo fluya de la mejor manera posible. Lo único que hacemos la única herramienta que tenemos los terapeutas, digamos, entre comillas, es poder entregarnos más fácil a que todo fluya, ¿no? Sin resistencia. Eso es la única herramienta, la única diferencia que hay entre el terapeuta y el que viene a hacer una consulta, ¿no? Es la posibilidad de entregarse. Bien, entonces, hay un ejemplo que nos da Rupert Sheldrake también, que en algún lado se dijo que era un bulo que no era tan así, pero está bueno como ejemplo, ¿no? Había una mona en una isla, unos monos en una isla de Japón, donde investigaban justamente, hacían investigaciones científicas a partir del estudio del comportamiento de los monos, y uno de los monos, un día le dan de comer, a los monos le daban batatas para comer, entre otras cosas, y a una mona, que no me acuerdo el nombre ahora, pero hasta se divulgó el nombre de la mona, se le cae una batata al agua, al mar. Entonces cuando la saca para comerla, la come y se da cuenta que estaba limpia y que tenía otro sabor, ¿no? Más rico. Entonces el día siguiente, cuando le traen la batata, la tira profeso al agua y la come. Entonces los monos de al lado empiezan a ver que esta mona tiraba la batata, cada vez que le traían la batata la tiraba al agua, entonces empiezan a tirar todos la batata al agua, y así empiezan a contagiarse todos, se dan cuenta que la batata es más rica y empiezan todos a tirar la batata al agua y empiezan a limpiar la batata cada vez que la comen y a ponerla en el mar. Los más resistentes a hacer esto, por imitación, fueron los monos más viejos, ¿no? Justamente por lo que hablábamos hoy, que estamos tan aferrados
a estas creencias que nos mantuvieron con vida hasta ahora, que para qué, con qué necesidad voy a agarrar otra. Si yo estoy con vida, si ya estoy con vida, comiendo la batata así, no me voy a arriesgar a comer la batata de otra manera, porque posiblemente la batata salada me traiga, a la larga, me traiga problemas digestivos. Entonces, me quedo así, que sobreviví, no hay problema. Son los monos más arcaicos que justamente se aferran a las ideas que permitieron sobrevivir. No actualizan información de manera racional. La van a tener que actualizar en algún momento, por las buenas o por las malas, ¿sí? Por las buenas o por las malas me refiero a que en algún momento la única posibilidad de comer batata va a ser lavándola, ¿no? Posiblemente. Entonces, los monos viejos se fueron muriendo, los monos que fueron naciendo, ya nacían lavando la batata, ¿sí? Directamente, automáticamente, ya tenían esa información. Hasta ahí está todo bien, se entiende que es por imitación, por transmisión genética, información. Lo loco fue cuando hubo una masa crítica de monos de esa isla que lavaban la batata. Cuando hubo una masa crítica, la masa crítica se dice que es la raíz cuadrada del 1% de un determinado grupo. Cuando hubo una masa crítica de monos, de esa especie de monos, que lavaban, esa especie de monos, no eran todos los monos, esa especie de monos que lavaban la batata, cuando se alcanzó la masa crítica, automáticamente todos los monos de esa especie, de todas partes del mundo, empezaron a lavar la batata. ¿Sí? Como que la información se esparció por el campo electromagnético, por el campo morfogenético que contenía esa especie, y automáticamente todos los monos recibieron esa información sin cuestionarla, ¿sí? Fueron arrastrados a actualizar información. Hay terapia, hay una metodología terapéutica, no sé si alguno de acá se dedicará a constelaciones familiares o ha hecho constelaciones familiares, es justamente la metodología de abordaje del inconsciente que se centra justamente en este funcionamiento del campo morfogenético, ¿no? Se recrean situaciones donde todos los participantes empiezan a fluir con información que no tienen, y es porque se está esparciendo la información aquí y ahora, y alguien la está brindando. Lo importante a todo esto es que nos quedemos con esta información, ¿no? Nos quedemos con esto. El transgeneracional, desde donde lo veían estos psicólogos franceses, entre ellos está Anne-Anselin Schussenberger, que escribió un gran libro que es Hay mis ancestros, Hay mis abuelos también se llama, es donde nos propone una metodología de abordaje del inconsciente, donde podemos ver técnicas, donde vemos cómo se repiten patrones, y esos patrones que se repiten, en realidad nos están contando qué situaciones estamos viviendo a descargar energéticamente algo que quedó en el clan en forma de carga, ¿se acuerdan, no? Lo que existe en el inconsciente del clan. El inconsciente del clan es el inconsciente colectivo, lo que llamamos, que es el 95% del inconsciente colectivo, existe y es atemporal. Acuérdense de que el inconsciente colectivo es atemporal, no reconoce espacio-tiempo, que sea ayer, mañana o hoy, es todo aquí y ahora. Entonces, yo, como individuo, lo que estoy haciendo es cargar ese inconsciente colectivo con las memorias del clan, las energías estancadas, los conflictos no resueltos, porque los tengo puestos, los traigo la información, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Si mi abuela vivió con carga el hecho de tener que irse de su país, de su continente, y emigrar a un continente nuevo, dejando a su familia, y venirse sola con su marido y su hijita, corriendo peligros de
climáticos durante el viaje, no sabiendo dónde iba a ir, abandonando todo su clan, sabiendo que quizás no lo volviera a ver nunca más. O sea, toda esa carga emocional que vivió mi abuela, que nunca habló más con nadie, que nunca superó y que lo guardó en el rincón de su alma como un dolor que nunca pudo hacer consciente y soltar. Esa carga queda guardada en el campo electromagnético del clan, en el campo morfogenético, y es que yo lo sintonizo aquí y ahora, posiblemente. ¿Por qué? Porque tiene que nacer alguien para que sintonice esa información y para que recree el escenario y pueda generar esa descarga de esa emoción, de esa energía en movimiento y hacer que siga fluyendo, ¿no? Acuérdense, cuando la energía se estanca, no fluye, es cuando aparecen estos, lo que llamamos conflictos, ¿no? Entonces, como esta energía está estancada en el árbol genealógico, esta emoción que nunca se pudo hablar, nunca se pudo expresar, ¿por qué? Porque mi abuela no iba a expresar todo lo que sentía para no hacer sufrir al marido y a los hijos, entonces eso quedó guardado. Esa energía que queda estancada va a tener que nacer alguien para que el clan sobreviva, para que vuelva a experimentar, para que vuelva a recrear el escenario, para que vuelva a recrear me pongo efusiva y golpeo la mesa y se mueve todo. Entonces, para que recree el escenario, ese escenario pueda y se pueda liberar la carga justamente al revivir la experiencia. Entonces lo que hacemos todo el tiempo es recrear escenarios, repetir historias, recrear escenarios con otros personajes más actualizados, pero en realidad repetimos, ¿y de dónde repetimos la historia? Si hubo una historia de abuso en el clan, posiblemente que se vivió con esa carga emocional de dolor, de angustia o de ultraje o esa emoción de miedo, de lo que sea, esa carga queda, y no se habla, de eso no se habló nunca, se guarda, nadie habló, nunca esa emoción pudo expresarse, pudo liberarse, eso queda atorado en el clan, alguien va a tener que nacer para justamente recrear la experiencia. ¿Y desde dónde la va a recrear? De cualquier lugar. La puede recrear desde la víctima o desde el victimario, del abusador o desde el abusado, no importa de dónde, porque las dos son una frecuencia vibratoria en sintonía, porque para que haya un abusador tiene que haber un abusado, y para que haya un abusado tiene que haber un abusador. Entonces son sintonías que están en la misma frecuencia, no importa de dónde la viva, el que nace con ese proyecto sentido, no importa de dónde la viva. Si la viva con energía masculina, no de hombre, sino de cerebro masculino, hemisferio masculino, el hemisferio masculino es la acción, entonces si la vive desde el cerebro masculino, del hemisferio masculino, va a ser abusador, que es acción, el masculino es acción, y si la vive del cerebro femenino va a ser, el cerebro femenino es justamente entrega, sometimiento, entonces, porque justamente es el cerebro femenino es esto, el cerebro masculino es esto, ¿no? El accionar. El otro es esconderse, replegarse. Entonces, si lo vive del masculino va a ser abusador, si lo vive del femenino va a ser abusado, en realidad es lo mismo, es la misma frecuencia que tiene que activarse en el clan, ¿para qué? Para poder vivirse nuevamente y ser liberada esa energía. Pero ¿qué pasa? Nosotros lo volvemos a cargar porque no entendemos esto que está haciendo y volvemos a situarnos en víctima, volvemos a situarnos en victimario. Entonces, en definitiva, no cargamos otra vez la emoción y todo termina haciéndose como una bola de nieve y terminamos sin saber para dónde agarrar y con una visión del mundo que pareciera ser desastrosa, pero que en realidad está todo activado para que todos podamos ver que no estamos viendo del inconsciente que se está manifestando ahí afuera, ¿sí? Que es energía. Ya lo dije, ya desde Hermes Trismegisto, ¿no? 3 veces grande, que dijo el universo es mental. ¿Y por qué el universo es mental? Porque es energía, todo fluye a través de una mente, que puede ser individual, colectiva, más colectiva, pero en realidad lo que sucede es para liberar cargas, para recrear escenarios donde podamos en realidad dejar fluir esa energía y no estancarla en ningún lado, porque la energía estancada es... Bueno, esperen que tome agua.
¿Qué predispone a la persona del clan a ser elegida para romper el patrón? El proyecto sentido, vamos a hablar un poquito del proyecto sentido. Escucha eso. El proyecto sentido, justamente, esta necesidad del clan que le da al clan, al cerebro inconsciente. Lo descubre Mark Fleischer, ¿no? Claro, Mark Fleischer es El que descubre el proyecto sentido de un psicólogo. el que baja esta información del proyecto sentido, ¿no? Que sintoniza con esto. Entonces, hay un clan necesitando descargar una energía que le está generando estrés, entonces genera un individuo, da luz ese clan a un individuo, justamente con ese proyecto, ¿no? Acuérdense que la necesidad, idea, proyecto o diseño, acción y producto. Sí. Mark Fleischer, la historia de Mark Fleischer es que la mamá iba a ser juzgada y iba a ir presa. Es genial eso, contalo. Iba a ir presa. Entonces, ella pensó que si tenía un hijo, estando embarazada no le iban a juzgar, o la pena iba a ser mucho menor, o estando embarazada no iba a caer presa. Bueno, es juzgada, se embaraza, busca el hijo, y juzgan igual, y cae presa. Mark Fleischer nace en la cárcel. Entonces él dice que de entrada tuvo mala suerte en la vida porque nació preso, ¿no? Con su mamá. Bueno, Mark Fleischer ahí comienza su vida, no, que sí, si ven la historia que está en YouTube, 15 minutos, la historia de Mark Fleischer es que termina siendo psicólogo y estudiando, y se rodea siempre de mujeres, porque aparte termina en la cárcel rodeado, él nace en la cárcel con mujeres, obviamente. Claro. No, porque sí, es un psicólogo, bueno, ya falleció, pero atendía siempre mujeres, resonaba con todo eso, ¿no? Esa es la historia de Mark Fleischer. Él es el que desarrolla el proyecto sentido, un aporte muy importante para la decodificación biológica. El proyecto sentido de Mark Fleischer, entonces, era justamente liberar a la madre. Y como no pudo hacerlo, es un proyecto sentido frustrado que lo va a intentar hacer toda la vida. Toda la vida va a recrear escenarios donde ponga a la madre de afuera e intente liberarla de todos sus fantasmas, de todos sus cárceles, y se dedicó de todas sus limitaciones. Mujeres. Claro. Problemas de mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros encontramos nuestro proyecto sentido, no quiere decir que nuestro proyecto sentido es nuestro proyecto sentido. La banana nace banana y no puede dejar de ser banana, ¿sí? La manzana nace manzana y no va a dejar de ser banana, de ser manzana. O sea, nosotros nacemos con un proyecto sentido y no vamos a dejar de tener ese proyecto sentido en la vida. Lo que sí es que al hacerlo consciente podemos liberar la carga que nos genera ese proyecto sentido. O sea, cuando Mark Fleischer... Perdón, y él no era que iba a buscar mujeres, sino que las mujeres lo buscaban a él. Claro. Eso es una energía cuántica. Claro, también. claro, la gente era más consultado por mujeres que por hombres. Claro. Porque justamente él no pudo solucionar un problema que era de la madre, y a su vez nació amparado por todas las presas, que incluso dice que la madre era bastante combativa, era un poco como líder en la cárcel, y le daba mucha bolilla durante los primeros cuando nació, y lo atendían todas menos la madre, porque la madre justamente va presa porque hay toda una historia ahí en la época de la guerra y todo eso. Eso no quiere decir ahora se los paso después. No quiere decir que Mark Fleischer toda la vida tiene que hacer eso y no puede renunciar a ese proyecto sentido. Cuando lo hace consciente, ya no es una carga para él. Entonces puede elegir conscientemente qué quiere hacer con ese proyecto sentido, ¿no? Seguramente va a seguir atendiendo a mujeres, pero también va a poder atender otro tipo de cosas porque sabe que en algún punto está cumpliendo con ese proyecto sentido, pero no es lo único que puede hacer en la vida, ¿no? Entonces, cuando tenga ganas lo va a hacer, cuando no tenga ganas no lo va a hacer, quiere decir que ya no es una obligación inconsciente, algo que no puede evitar hacer, sino que es una decisión consciente. Y ahí se libera, Cuando se libera, los proyectos sentidos y las cargas se liberan cuando se hacen conscientes, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Toda emoción negativa cuando se niega. Entonces, cuando yo dejo de negarla, la revelo, cuando yo la revelo, ustedes fíjense que este juego de palabras es genial, porque el negativo se revela, como en las fotos, deja de ser negativo, y ahora está en la luz, ahora se ve claro lo que es. Es una imagen determinada que yo puedo elegir reproducirla o no, si quiero o no quiero, pero de manera consciente. Y ya no es obligatorio que yo lo haga. Estos psicólogos franceses,
liderados por Anne-Céline Sussenberger, generan un sistema, una metodología, a donde podemos ir a buscar esas resonancias al árbol, ¿no? Entonces podemos darme cuenta que si estoy viviendo un conflicto determinado, podemos hacer el estudio de ese árbol genealógico desde algunos lugares específicamente, ¿no? Podemos ir a buscar esas memorias y traerlas acá para revelarlas justamente, y después decidir conscientemente qué hacer con ellas. Desde ese lugar genera estas metodologías que, por ejemplo, habla de los dobles. Muchos preguntan qué es un doble, y el doble justamente, yo estoy doblando a alguien que justamente es que me va a dar las herramientas, cuando yo vaya a buscar a ese doble y lo encuentre, es que me va a dar las herramientas para empezar a identificar qué es lo que estoy haciendo acá y cuál es mi proyecto sentido, y aparte, qué escena estoy reviviendo, qué escenario estoy reviviendo, para poder ascenderlo de manera consciente, ¿no? Entonces, si me llamo, por ejemplo, yo me llamo Ivana, Ivana es el nombre, Ivana significa Juana en ruso, ¿sí? Mi mamá me lo puso porque ella dijo que me gustaba. Ivana significa Juana en ruso. Ando mal el cargador. Mi hermana se llama Vanina. Vanina es el diminutivo de Giovanna, Giovannina, que Giovanna es Juana en italiano. Entonces fuimos las dos, dijimos las dos nos llamamos igual, debe haber alguna Juana en el árbol que nos está dando información que tenemos que liberar. Entonces fuimos a buscar a Juana y la encontramos. Juana era una tía que había vivido situaciones en conflicto, y esas situaciones justamente son las que nos dieron a nosotros el proyecto Sentido, para, entre otras cosas, liberar las cargas de la tía Juana, ¿sí? Todo eso sucede, vamos a ir a buscarlo a medida que vayamos entendiendo el funcionamiento del árbol, ¿no? Repeticiones de nombres, las repeticiones, eso no quiere decir que yo, porque no le ponga el nombre a mi hijo, lo voy a liberar la carga, ¿sí? No tiene nada que ver porque es una frecuencia. Si yo le digo, no le voy a poner el nombre de ningún familiar a mi hijo porque lo voy a condenar a repetir, no lo vas a condenar a nada, al contrario, estás liberando al árbol, ¿sí? Si te sale ponerle un nombre, ponéselo, porque es donde le va a dar la pista al chico dónde tiene que ir a buscar, porque si vos no se lo pones, igual tiene la energía, y después le va a costar más a buscarla porque no va a tener las pistas, ¿no? Entonces, las profesiones son pistas, no sé por qué este teléfono no carga. Las profesiones son pistas, repetir profesiones, ¿no? Todos somos abogados, todos, no sé, soy carpintero como el abuelo. Las profesiones reparan también, justamente reparan cosas, entonces aparece un médico, alguien siendo médico porque viene a reparar la carga emocional de algún familiar que no se le pudo salvar la vida, que vivía en el medio del campo y no había nadie, ningún médico cerca. Abogados con los pleitos familiares, arquitectos con la construcción justamente de estructuras familiares, ingenieros con esas estructuras también, psicólogos para resolver conflictos emocionales como justamente Mark Fresh, y oculistas para que el clan vea las cosas que no está viendo. O sea, profesiones, así como los nombres, así como las fechas de nacimiento, que también se analizan las fechas de nacimiento, en realidad lo que hace es darnos pistas para ir a buscar esas energías que están acá, los números, energías que están acá para ser liberadas, ¿no? Entonces, cuanto más consciente podamos hacer eso, cuanto más pistas tengamos sobre cuál es nuestro proyecto de sentido, qué es lo que estamos haciendo acá, más fácil nos va a ser hacerlo consciente y poder liberar esas energías de manera consciente, ¿sí? Esto tiene que ver mucho también con la física cuántica, que no sé si... No, vos, decilo vos. No, decilo vos. La ley Justina. Acá en Argentina, pero los argentinos la conocen, la nena que falleció esperando el trasplante de corazón, ¿se acuerdan? Fue en Buenos Aires, creo que se escucha. Buenos Aires. Bueno, esa nena, cuando nació, la mamá le puso a Justina, que fue en la justicia, ¿no? Justina, y no sabía que a los 4 años tu hijo iba a necesitar un trasplante, o quizás cuando nació, ni no sabía que venía con un problema cardiológico.
Bueno, Justina espera 4 años el trasplante y obviamente no llegó y ella falleció. El proyecto sentido de Justina con 4 años de vida es venir acá a que se genere después la madre, se ponga a luchar para que haya una ley que seamos todos donantes hasta no demostrar lo contrario. Entonces, gracias a esa ley, hoy muchas vidas se salvan porque, como todos saben, somos donantes hasta no demostrar, hasta no ir a afirmar que no queremos. Un poco el proyecto sentido de esta nena, vivió tan poquito, una desgracia para la madre, vino quizás también a esta vida por 4 años, pero a salvar muchas otras vidas. Entonces, un poco eso se explica un poco el proyecto sentido. Que su madre, aferrándose dentro de esa desgracia que vivió, a luchar por una ley, que esa ley hoy salva muchas vidas. Un poquito explicar también el proyecto sentido en este caso de Justina. Ahí preguntan, Justicia, ¿no? Y le puso Justina sin saber quizás. Yo no creo que la madre de Justina sabía que le iba a pasar eso a los 4 años, iba a terminar haciendo una ley que se llama la ley Justina, justamente. Y justamente, justicia Justina. ahí preguntan qué viene a resolver, a transitar un docente, ¿no? ¿Qué energía sería? Y enseñar justamente, darle la posibilidad, puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas es darle la posibilidad de instrucción a alguien que no la tuvo, alguien que se sintió desvalido o desvalorizado justamente por no tener la información necesaria. Sí, a veces ser consciente que vinimos a hacer algo que nos gusta o que no nos gustó nunca, pero que lo hicimos también por una cuestión de mandato, qué sé yo. Para médico, yo tengo que ser médico porque si no lo voy a defraudar, una creencia mía, o capaz que me decía, vos tenés que ser médico porque los médicos les va bien. Yo no tenía ganas de ser médico, por ejemplo. Entonces, en ese caso, conociendo eso, muchas veces uno por lo menos se consciente y digo, bueno, soy médico porque quiero, soy abogado porque quiero, o no porque me hicieron hacer. De hecho, hay mucha gente que se recibió de una profesión y hace otra. Bueno, entonces por ahí, hacer consciente eso muchas veces es sanador, es liberador, obviamente, ¿no? Acá preguntan un ingeniero en sistemas. Después hay una simbología muy importante en la biodecodificación profunda, también se estudia. La simbología es importantísimo, ¿no? Porque el cerebro, acuérdense, codifica a través de simbología. Nosotros somos seres simbólicos. A partir de que se inventó el cerebro, se creó el cerebro racional, empezamos a activar simbologías, ¿no? El lenguaje es a base de símbolos, ¿no? Primero empezamos con dibujo, después empezamos con letras y fuimos formando palabras, números, todo es símbolo, y después empezamos a darle simbología a las cosas, ¿no? A las palabras y a las emociones. Entonces, fíjense que, por ejemplo, el sol significa, el sol significa energía de vida, el sol está sobre todo lo que está de la cintura para arriba es padre. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite. Cuando nos erguimos como seres vivos, empezamos a accionar, ¿no? Accionar desde nuestra estructura, nos erguimos en nuestra estructura, la estructura nos permite accionar. Entonces, la acción es cerebro masculino, lo dijimos recién, ¿no? Entonces, todo lo que sea, una vez que nos erguimos de la cintura para arriba, todo evoca al Padre. Entonces, el sol, el cielo, todo lo que está arriba evoca al Padre, y todo lo que está abajo evoca a la Madre, ¿no? La Madre Tierra, el pie. Los pies tienen contacto directo con la tierra, los pies significan estar aferrado a la madre, de qué manera, cómo. ¿Para qué es la muerte? Es un paso. Son simbologías, entonces, todo lo que tenga que ver con sistemas estructurales, tiene que ver con lo masculino, ¿no? Ahí me preguntaba un ingeniero, los ingenieros son bien masculinos, ¿no? Generar estructuras, darle estos pilares a alguna situación, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la electrónica, justamente, son sistemas electrónicos. Entonces, tenemos que resolver, venimos a resolver estructuras masculinas con eso, ¿no? Faltaron a lo mejor en el clan, o que sobraron y fueron mal vistas. Ahora venimos a hacerlas de una manera, recreamos escenarios para hacerlas mejor. Sandra dice que le puso al hijo el nombre del tío materno y que salió tan atorrante como él. Perfecto, es lo que tenía que suceder, Sandra. Quizás tengas que dejar de verlo como atorrante y empezar a verlo de otra manera, sí, ¿no? Parecido también. Hay que buscar el doble. Un padre, por ejemplo, que tiene un padre alcohólico,
ahora vemos cómo se sanan esos conflictos, cómo se resuelven esos conflictos, ¿no? Un padre alcohólico y violento, se pone violento cuando se alcoholiza, entonces sus hijos, tiene 3 hijos pequeños, inventando, tiene 3 hijos pequeños que viven esa situación con carga emocional, porque cuando llega borracho le pega a la madre, le pega a ellos, se pone violento, es otra persona, entonces los niños ven el sufrimiento de la madre, se ponen, uno se pondrá del lado del padre, se pondrá del lado de la madre, saben los niños qué hacer con toda esa información, entonces el niño que es más masculino, que tiene el cerebro más alineado desde la parte masculina, el niño que es más masculino se pondrá al lado del padre y empezará a actuar igual que el padre, se pondrá violento como el padre, defenderá al padre, y el niño que tiene un cerebro más femenino, un hemisferio activo más femenino, se pondrá al lado de la madre, verá sufrir a la madre y se pondrá tratando de defender a la madre, de ayudarla. Entonces, van creciendo estos niños, y el niño que se pone del lado del padre, inconscientemente, obvio, porque no pueden evitarlo, este niño, su proyecto sentido justamente, el proyecto sentido de todos esos niños va a ser liberar esas cargas, ¿no? Pero el niño que se pone del lado del padre frecuencialmente, ese niño va a repetir el accionar del padre, y va a ser un niño violento, un adulto violento, va a ser un adulto posiblemente adicto. Y el niño que se pone del lado de la madre, frecuencialmente del lado de la víctima, lo que va a ser un niño que ponga en juicio todas esas cosas, y que sea abstemio, que no quiera saber nada con ninguna adicción, que enjuicie a cualquier persona que sea adicta, que enjuicie al hermano. Posiblemente estos niños se lleven muy mal, porque son las dos polaridades del mismo conflicto, pero ninguno de los dos está dejando fluir esas energías, las están repitiendo los dos, ¿sí? Uno en positivo y otro en negativo, no negativo y positivo de bien y mal, ¿no? Sino en frecuencia positiva, frecuencia negativa, femenina y masculina, más o menos. Entonces, los dos están repitiendo la historia, ¿sí? El único que podría llegar a repetir, a soltar esos conflictos y a dejar fluir la energía, sería el niño que comprende racionalmente lo que está pasando ahí. Entonces, no juzgue a ninguna de las dos posiciones, polaridades, entienda que todos tienen esas polaridades y que conscientemente puedo elegir qué hacer o qué no hacer con respecto a esto, porque seguramente el padre de ese niño que se alcoholizaba, posiblemente el padre de ese niño que se alcoholizaba, pero no estoy hablando. Posiblemente ese niño que vio al padre alcoholizado y que no pudo manejarlo, es también el padre que en su momento fue niño y también vivió situaciones parecidas y tuvo que tomar una posición, ¿sí? Entonces, la historia se repite en eterno, hasta que alguien para la bola, para la pelota esa de nieve y dice, bueno, para. No puedo ni juzgar a uno ni a otro, porque en realidad todo soy yo, ¿no? Y yo, conscientemente, que tengo las dos memorias, puedo elegir cómo vivir esto que se presenta, porque si yo me juzgo, si yo me juzgo, obviamente voy a cargarme de esa energía emocional negativa, porque lo voy a negar, ese juicio que me hago a mí mismo, lo voy a seguir negando, y otra vez voy a tener que buscar una herramienta para poder salir de eso, y voy a volver a querer escapar, y voy a volver a generar una respuesta biológica a esto, ¿no? Ahí, antes que me olvide, le recomendamos la película La Cabaña. La Cabaña, no sé si la vieron, la Netflix, vean esa película. Sí, parece una película religiosa, pero en realidad tiene un trasfondo más profundo, ¿no? No. Véanla después, nos comenten. Bueno, acá quería explicarles un poquito, les puse el circuito de las emociones, ¿no? Cómo nuestro cerebro acciona a partir de determinadas situaciones, se crea una situación afuera, nosotros vivenciamos de determinada manera, nuestros 5 sentidos, acuérdense de que nosotros teníamos inconscientemente, teníamos 5 emociones, 6,
que eran las emociones básicas, que en realidad son frecuencias vibratorias, de cómo el cerebro inconsciente toma la información que el cerebro consciente le da, ¿sí? A través de frecuencias vibratorias. Entonces, los sentidos sirven para incorporar esa información en forma totalmente sin emociones, ¿no? Simplemente detecta esas frecuencias, las va transformando en emociones, en vibraciones, y automáticamente el cerebro las interpreta. Interpreta esos movimientos de energía y les pone títulos, les pone nombres. Entonces, empieza a vibrar en esa frecuencia alta o baja, y acuérdense de que para poder interpretar la realidad, nosotros tenemos un reservorio de información, ¿no? Sintonizamos con determinada información. Es la información que traemos del ADN, desde que el mundo es mundo, la información que traemos del vientre materno. Justamente nos preguntaban, y durante el embarazo, el niño recibe toda la información a través de la madre, ¿no? Como la madre vive, las experiencias que vive la madre son transmitidas automáticamente al niño de la manera que la madre las vivencia, a través de frecuencias vibratorias. Sí, según el entorno de la madre, va a vivenciar el hijo después. Acá preguntan algo importante, me parece. Es... los hijos adoptivos. Los hijos adoptivos se consideran como hijos biológicos. Se consideran, el cerebro los interpreta como hijos biológicos. Sí, además el hijo, hay un sentido, todo tiene un sentido. Hay un sentido para que ese hijo sea adoptado y no otro, ¿sí? Para que un determinado hijo vaya a una familia y no otra. ¿Para qué una familia tiene que traer a alguien de afuera? Porque seguramente se vio con carga una expulsión de la familia. Entonces ahora tienen que traer a alguien de vuelta para resolver ese conflicto, ¿no? Para intentarlo. Sí, y por eso también es importante trabajar y explicarle y hablar sobre eso en el momento adecuado. Muchas veces eso se calla también. No hay que callar más nada, gente. Hay que hablar todo. Entonces, el árbol que adopta es el espejo del árbol que deja ese niño. Entonces, por eso una persona que es adoptada y viene a hacer una decodificación, no importa qué árbol trabaje, es lo mismo. No hace falta, cualquiera de los dos árboles es lo mismo porque tiene las dos mismas frecuencias, ¿sí? Lo que está acá está allá. Entonces, bueno, con toda esta información que yo tengo en el ADN, de mi árbol genealógico, del proyecto, de la gestación y de que el mundo es mundo, voy a interpretar la realidad, ¿sí? Entonces yo voy a interpretar la realidad de una manera y Leo la va a interpretar de otra. ¿Por qué? Porque tenemos la misma información de que el mundo es mundo, pero yo viví unas determinadas experiencias, mi clan vive unas determinadas experiencias que seguramente el clan de él no, entonces tengo información distinta a la que tiene él. Y el embarazo de mi madre, o sea, yo puedo compartir información con mi hermana, ¿no? Mi hermana tiene la misma información desde que el mundo es mundo, desde que el mundo es mundo, tiene la misma información de mi clan, pero el embarazo de mi madre fue distinto, tuve distintas experiencias en mi embarazo que en el embarazo de mi hermana. Entonces, evidentemente tenemos información también que no compartimos. Otra información que tenemos es la información de nuestra experiencia de vida a partir de que nacemos, ¿no? A pesar de que estamos ligados a nuestra madre, ya tenemos nuestra experiencia personal a partir de los 3 años de lo que es el universo. Entonces, Proyecto Sentido dijiste que va de los 9 meses antes de la gestación, del periodo de gestación, hasta los 3 años de vida. Claro, a los 3 años es cuando el niño se da cuenta que está separado de la madre. Y viene antes de la gestación, o sea, 9 meses previos a ser concebido. A la fecundación. A la fecundación. Exacto. Eso también es bueno averiguar, a veces nosotros cuando hacemos la consulta es preguntar, que vayan a preguntar si fuiste deseado, si fuiste querido, si fuiste esperado con ganas, cómo viviste el embarazo. Así es. Estaban contentos, fue un estrés. Sí. Bueno, entonces, cuento esto rapidito, así terminamos con esto y después seguimos hablando si podemos hablar más. Nuestro cerebro, con toda esa información inconsciente, interpreta la realidad y la transforma en emociones. En esas 5 emociones básicas, que eran la tristeza, alegría, miedo, asco y sorpresa, esas frecuencias vibratorias son un estímulo para nuestro cerebro inconsciente, que automáticamente, si ve que esas emociones superan, o no, pero
gestiona esas emociones y genera respuestas a esas emociones, ¿no? Automáticamente siempre es estímulo-respuesta, 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 y así se maneja la energía del fluir de este sistema, de estas fases diurnas y nocturnas de las que hablábamos que nos mantienen con vida, ¿no? Entonces, este movimiento recibe estímulos, genera respuestas. Cuando el estímulo es un estímulo importante, va a generar una respuesta importante, obviamente. Ese cerebro inconsciente nos mantiene con vida y tiene que generar todo el tiempo esas respuestas para mantenernos con vida, para que la energía no se quede estancada. Entonces, esas respuestas van a ser emociones, van a ser síntomas físicos, van a ser acciones, van a ser conductas, o van a ser movimientos de energía, en realidad, porque la energía va a fluir, y vamos a generar entorno, vamos a generar esto que llamamos la realidad, a través de este fluir energético, direccionado hacia un lugar determinado. Entonces, acá podemos ver este circuito, ¿no? Desde que sucede afuera, pasa por nuestra interpretación, es gestionado y genera la respuesta, transcurren 0,016 segundos, ¿sí? En 0,016 segundos pasa una situación a generar una emoción y una respuesta. O sea, no podemos frenar esa respuesta. Lo que sí podemos es empezar a observar las respuestas que nosotros damos a cada situación, ¿no? Porque lo único observable de todo este circuito es lo que se expresa. Lo que se expresa, acuérdense, ni las emociones primarias son observables, son observables las emociones secundarias, estas que vivenciamos conscientemente, el enojo, la tristeza, estoy de mal humor, eso es vivencia, eso es lo vivenciable, lo que se expresa es observable. Es observable la enfermedad cuando ya está acá el síntoma, es observable conducta, es observable toda la realidad que se genera a partir de esos movimientos de energía. ¿Y por qué decimos que estos hechos observables son observables? Porque es ahí donde trabaja la biodecodificación, en la observación propia de esto que sale de mí. Lo que sale de mí son las emociones, lo que sale de mí, o sea, lo que yo creo de Leo, tiene que ver con mi información, con la que yo tengo puesta, no tiene que ver con él, tiene que ver conmigo. Lo que yo pienso de la política, no tiene que ver con la política, tiene que ver con lo que yo pienso de la política. ¿Sí? Por eso vemos gente que piensa una cosa y gente que piensa otra, porque todo parte de mí, todo parte de esa caja negra donde yo tengo la información. Entonces voy a tomar, en realidad no estoy observando eso, estoy dándole mi impronta a eso, ¿no? Estoy dándole mi impronta porque yo estoy observando, como esa frase que dice Pedro de Juan, tiene más, habla más de Pedro que de Juan. ¿Por qué? Porque Pedro está hablando de Juan, y Pedro está interpretando la realidad de Juan. Entonces, todo lo que dice Pedro tiene que ver con Pedro, y todo lo que dice Juan tiene que ver con Juan. Todo lo que Juan piensa, siente, experimenta en su mente y en su biología, tiene que ver con Juan, y todo lo que le pasa a Pedro tiene que ver con Pedro. Entonces, la realidad misma, lo que sucede afuera, en realidad son cosas que suceden, pero que yo interpreto, y que tiene que ver con mi interpretación, y tiene que ver con lo que yo guardo en memorias, ¿sí? En memoria celular. Esto es memoria celular. Yo no puedo interpretar algo sin tener información previa a ese algo. Pues, supuestamente no puedo, ¿no? Porque si yo hago consciente que en realidad estoy interpretando la realidad a partir de memorias, puedo empezar a desconfiar de esas memorias y decir, che, pero a lo mejor no es tan así. A lo mejor esto que veo de Pedro, es tan así, ¿sí? A lo mejor lo que yo veo de Pedro es lo que yo creo de Pedro, pero si yo suelto lo que yo creo de Pedro y empiezo a observar a Pedro sin juicio y sin utilizar esas memorias guardadas, a lo mejor me sorprende la información que yo puedo empezar a observar de Pedro, ¿sí? Que a lo mejor Pedro viene a traerme información nueva. Y acá volvemos a lo mismo. Las piedritas y los problemas que vivimos, la enfermedad, los acontecimientos que parecieran que son problemas, las conductas, las emociones que parecieran que son emociones negativas, malas, en realidad nos están diciendo, fíjate qué hay acá, ¿sí? Hay información para actualizar, ¿sí? Si te enojas porque los chicos están todo el día con el telefonito celular, ¿sí? Fíjate qué hay ahí. A lo mejor eso te está dando una información nueva. Si te enojas porque
el trabajo que estás haciendo sale malo, porque fíjate, si no ganás mucho, si trabajás y no ganas dinero con tu trabajo, fíjate qué pasa ahí. A lo mejor es hora de que conectes con vos mismo y te des cuenta que el trabajo ese no tiene nada que ver con vos, ¿sí? Y estás trabajando por el dinero, por eso no lo recibís. Porque estás trabajando de una creencia de que si no trabajás ahí no lo tenés. Y entonces lo que pones afuera es la creencia. Y a lo mejor esa creencia viene de otro lado, viene de mi padre que decía que el trabajo es salud, y viene de mi padre que yo lo veía que se esforzaba y nunca tenía nada. O a lo mejor viene de mi padre que decía que los que no trabajan son unos vagos, ¿sí? No sé, y empiezo a rever mis creencias, y empiezo a dudar de mis creencias, porque a lo mejor esas creencias, y lo más probable, es que sean creencias limitantes, me están evitando conectar con la información nueva que la realidad me trae, y que yo estoy poniendo de afuera para ser observada y para poder ascender esos patrones y empezar a soltar esos conflictos y empezar a vivir una vida desde otra observación, ¿no? Nada de lo que veo tiene sentido, el sentido se lo doy yo, exactamente, es así. Y no empezarme a juzgar, tampoco empezar a juzgarnos por el sentido que le damos a las cosas, ¿no? Cuando yo digo observación, digo esa observación neutra, ¿no? Mira, estoy viendo que Juan es un avaro. Bueno, ¿qué concepto tengo yo de la avaricia? ¿Por qué Juan es un avaro? ¿Sí? ¿Qué pasaría si Juan no fuera avaro? ¿Cómo sería Juan si no fuese avaro? ¿Qué haría Juan en este caso si no fuese avaro? ¿Qué me daría a mí? ¿Qué sentiría yo? ¿Qué estoy sintiendo con respecto a eso? Entonces empezar a desglosar esa situación y entender que tiene que ver conmigo, no con Juan. Y que Juan está ahí como mensajero, en realidad. ¿Sí? Vamos a ponerle de espejo. Acá le pongo, Bien. acá. La ley del espejo, tan famosa, que nos dice que todo lo que me molesta o irrita o me enoja del otro, alguien rayó la pantalla, pero no puedo borrar ahora, Sí. Que dice que todo lo que me molesta, irrita o enoja del otro tiene que ver conmigo, en este sentido, ¿no? Justamente pongo al otro de afuera para que me diga a mí, lo que yo no estoy viendo de mí y que me está generando un estrés lógico que después se va a transformar en enfermedad, posiblemente, ¿sí? Entonces, tengo que prestar atención a lo que me irrita del otro. No tengo que frenar el enojo, ¿eh? No. Tengo que dejarme ser en ese enojo, pero observarme. Mirá cómo me enoja esto, mirá cómo me irrita, mirá cómo me entristece, mirá cómo me deprime, cómo me angustia lo que dice el otro. Porque si no tengo pistas. Gracias a que el otro hace tal cosa, me activa esa emoción que yo tengo guardada, que es preexistente a esa situación, porque el enojo ya estaba en mí, pero lo activó esa situación, entonces me permite verlo, me permite sacarlo. Pero si yo no lo observo y no entiendo que tiene que ver conmigo, voy a seguir enojado con el otro, y así va a pasar el tiempo y no voy a poder observarme, ¿sí? Pero si yo detengo ahí la pelota y digo, che, pará, si esta persona hizo eso y a mí me enoja, quiere decir que este enojo ya estaba de antes, y la persona hace eso, yo pongo a la persona energéticamente ahí para que haga eso, para que yo me observe a mí misma en el enojo que estaba de antes, ¿sí? Estoy recreando el escenario, y acá es donde recreamos los escenarios. Los escenarios los recreamos nosotros, para poder vivir la experiencia otra vez, como la vivió mi clan, como la viví yo de chica, como la viví un montón de veces y nunca me di cuenta que la estaba recreando, para ver qué tenía de importante esa experiencia para mostrarme, ¿sí? Todo lo que el otro diga de mí, que me moleste o no, tiene que ver conmigo, ¿sí? Lo que el otro me dice es con mis palabras puestas en el otro para que yo pueda escucharlas. Lo que el otro me dice, soy yo hablándome a mí misma, porque desde la física cuántica, después vamos a ver, sí, bueno, no vamos a tener tiempo hoy, pero las personas que después quieran seguir y tomar el curso un poco más profundamente, les interese, vamos a ver física cuántica y vamos a darnos cuenta cómo en realidad nosotros estamos frecuenciando una determinada vibración que hace que el otro sea mi empleado, sea mi conejillo de indias, donde me pongo en el otro eso que yo me digo y no me escucho. Entonces, como en el otro lo voy a escuchar, porque es físicamente visible a través de los sentidos, yo le voy a poner atención. Cuando le pongo atención tengo que
liberarme un poquito de la creencia de que el otro me lo está diciendo y empezar a ver qué es el espejo y que yo me digo las cosas a través del otro. Como hago con el terapeuta, como hago con mi marido, como hago con mis hijos, como hago con cualquiera que me diga algo y yo pueda observarlo y me genere una emoción o no, no importa, está ahí para decirme algo. Todo lo que me gusta, o ame, o admire del otro, también tiene que ver conmigo. ¿Sí? Tiene que ver eso que yo admiro, o ese lugar donde yo quiero llegar y por alguna razón creo que no puedo. ¿Sí? El otro que me está mostrando, mira cómo podés, yo soy tu espejo. ¿Sí? ¿Qué querés? ¿Tener plata? Mira cómo yo tengo plata. ¿Qué querés? ¿Ser famoso? Mira cómo yo soy famoso. ¿Qué querés? ¿Ser un buen padre? Mira cómo yo soy un buen padre. ¿Por qué pensás que no podés? Yo soy tu espejo. ¿Sí? Entonces, eso que me gusta del otro, en realidad es lo que me viene a decir, che, mirá cómo podés, si lo estás poniendo afuera. No hay nada que te lo impida. Mirá cómo podés ganar el partido. Mirá cómo podés ser esto que querés ser y me admirás a mí pensando que no sos vos, que no sos vos. Vos sos ese que me pones afuera para poder observarse a sí mismo en eso que se cree limitado y no lo está. Todo lo que al otro le guste de mí tiene que ver conmigo también. ¿Qué tiene que ver conmigo? Acá, después les digo, ¿por qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver conmigo porque justamente es lo que necesito que el otro me dé para satisfacer mi ego, ¿no? Esto de cuando el otro me dice, ay, pero sos bueno, ay, pero sos inteligente, ay, pero qué buen profesor que sos, ay, pero qué buen fotógrafo, qué buen médico. ¿Para qué pongo eso ahí? Lo que pongo en el otro que me diga a mí tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi necesidad de satisfacer el ego que todo el tiempo está tratando de callar mi desvalorización, mi miedo, mi creer que no puedo. Entonces, es para empezar a tomar confianza un poco también en mí. Las 4 leyes del espejo, hay algunos que sostienen que todo lo que el otro hace y a mí no me genera ninguna emoción no tiene que ver conmigo. Yo la modifiqué un poquito. Y para mí, todo lo que sucede afuera tiene que ver conmigo. No hay nada de afuera que no tenga que ver conmigo. ¿Sí? Todos son una frecuencia vibratoria y si yo estoy vibrando ahí y eso está ahí para mí, algo me está dando, algo me está mostrando. ¿Sí? Bueno, ¿estamos? Sí. Hablé un poquito del tema de lo del curso, y vamos a bajar páginas. Bueno, ya está, vamos a ver si alguien quiere decir algo. Unos libros, unas películas, y bueno, F sin rayas. Después, ahora, bueno, voy a habilitar los micrófonos para quien quiera hablar. Les vamos a pasar el PDF de todos estos 3 días, para que lo tengan, lo puedan rever. Le vamos a pasar también los tres días, lo vamos a subir a YouTube y le vamos a pasar el link para que lo puedan ver, rever las veces que necesiten. Va a estar un tiempo ahí, después lo vamos a sacar, pero va a estar un tiempo ahí colgado. Y bueno, vamos a pasar, el que se quiera quedar en el grupo para recibir bibliografía, para recibir, después información, si quieren, vamos a hacer la semana que viene empieza un curso, que justamente lo pidieron, un curso corto de 2 meses, para ampliar toda esta información que dimos acá. Y después quien quiera seguir, también hay más niveles para hasta conectar con toda la información para poder ayudar a otros, ¿no? Primero trabajar con uno, después poder ayudar a otros, expandir, que es lo que nosotros estamos haciendo y que queremos que esto se expanda como en realidad queremos, cuanto más seamos, más masa crítica vamos a hacer y esto ya no se va a poder parar, ¿no? La idea es que todos conectemos con la posibilidad de observarnos a nosotros mismos y dejemos de mirar para afuera y que la culpa es de mi padre, que la culpa es de mi madre, que la culpa es del gobierno, que la culpa es del clima, que la culpa es de... No hay culpas acá, hay frecuencias vibratorias y en realidad lo que interesa es desde dónde estamos vibrando, ¿no? Si desde el miedo o desde la posibilidad de conectar con eso y transformarlo de alguna manera. ¿Qué películas dijiste, Coco? Sí, hay un montón de películas que están muy buenas. Vamos a poner en el grupo, si quieren, Coco,
Poco para ver transgeneracional, un poco para... No, poco habla mucho de transgeneracional. Es el que yo sugiero siempre, el de las emociones. Dador de recuerdos. Lo digo acá en vivo porque trae gente en vivo, pero después lo notamos. Bueno, después lo vamos a poner en el grupo, si quieren quedar hasta mañana. El dador de recuerdos no está, lo tienen que buscar, le vamos a pasar el enlace. No sé si alguien la vio. Muy buena. Y, bueno, libros también que nos piden. Bueno, vamos a mandar toda la información posible. Quédense en el grupo hasta mañana si quieren, vamos a pasar la información. Y después de pasar la información, abrimos para el grupo, para que se quiera quedar y comentar algo y intercambiar experiencias, cosas que han pasado, que se han dado cuenta con toda esta información. Muy bueno. Bueno, nada, eso. Ofrecerles la posibilidad también de que sigan experimentando esta información, vayan a buscar, por eso le vamos a dar herramientas para que sigan buscando información, para que lean, para que busquen. Vamos a dar herramientas a los profesionales también para que busquen herramientas más profesionales desde la ciencia para encontrar, poder hilvanar todo esto que dijimos con lo que ya saben. No sé, ¿qué más? No, estoy leyendo los chats para no dejar quedar como maleducados que no contestamos. ¿Y de abrir si querés el audio? Sí, ya está, ya abrí los audios, ¿eh? Ah, no abrí los audios. ¿Cómo para anotarme? Una angustia crónica. No podemos hablar de todas las enfermedades. No, por eso. Después, bueno, le ofrecemos... Las decodificaciones porque lo que podemos hacer es ofrecerles, si quieren después hacer el curso, y vamos a tratar cada uno, va a tratar su la cabaña, le dijimos... patología, vamos a entrar en esos detalles. Como si pusimos precio promocional para el curso, precio pandemia, así que si lo quieren hacer son dos meses de una clase por semana y bastante intensa. No sé si es un curso, curso de COVID nadie sabe sobre vamos a hacer una charlita también nadie sabe sobre el COVID. Vamos a hacer una charla sobre vamos a hacer una charla del COVID en realidad, también. El sentido biológico de esta pandemia. En realidad, porque todo tiene un sentido. No vino porque sí. Pero no sobre el COVID, porque nadie sabe nada sobre el COVID. Sí, tiene toda hay mucha información. Todo nada es casualidad. Empezamos a ver eso, que nada es casualidad, que todo lo que está es esa piedrita que nos dice, vamos, podés pasar al siguiente nivel. Y vamos a pasar las páginas donde contactar también el que quiera hacer alguna consulta privada. Sí, todo lo que quieran preguntar después por privado lo preguntan, si quieren hacer sesión, eso ya, el curso, después lo preguntan. Yo les voy a dar la información de todo lo que podemos ofrecerles nosotros y también donde pueden ir a buscar la información. Hay un montón de información, o sea, esto es infinito, es un camino de ida, ¿sí? El que quiere empezar este camino es un camino de ida, ya de vuelta atrás. Y muchos acá lo saben ya, ¿no? Obviamente. Gracias a todos por estar, porque están todos agradeciendo, así que súper. Bueno, gracias a todos. Gracias por aguantarnos, porque tuvieron los 3 días, todos eran 100 y pico y están casi 100, en este momento hay 100. Sí, en realidad la energía que yo me voy de estas, yo la verdad que los estoy usando, porque me voy con energía de acá, me voy con una energía de acá tan linda, tan grata, que a pesar de que esto es así en internet, fluye tanta energía, yo no sé si ustedes lo sienten, pero hay tanta energía que está así, que va y viene, que yo me voy enchufada a 220, llego a mi casa con una energía terrible, y esto es lo que hacemos en realidad, cuando empezamos a poder ver las cosas desde el amor, ¿no? Desde la entrega y desde que el otro nos está dando tanto como nosotros le estamos dando a ellos, y que es un fluir, y esa energía no se puede parar. Vamos a pasar libros de decodificación o autores para que lean. Sí, por eso, aguántenlo un poquito el grupo, aguántenlo un poquito, que vamos a pasar toda la información que podamos ahí. Y bueno, quien quiera información precisa de algo, nos la pide, ¿sí? Y vamos a pasar también nuestros teléfonos, nuestros correos, están ahí. ¿El curso cuándo es? ¿El 21 de septiembre? El curso empieza la semana que viene, sí. ¿Y una vez por semana? Es una vez por semana, son 2 meses, 8 clases. Para ampliar toda esta información que vimos acá, ¿no? Para empezar a entrar más en detalle, porque bueno, acá fueron 3 días y así volamos, dimos todo, pero bueno.
es para bajar un poco, empezar a ver lo que habíamos hablado de la sintomatología, de cuáles son los síntomas de la simpaticotonía, de la vagotonía, cómo me doy cuenta si estoy en simpaticotonía, cómo me doy cuenta si estoy en vagotonía, cómo me doy cuenta cuál es el proceso de la enfermedad, el órgano, a qué se refiere, cuál es la función, todo eso. Coco la vimos en el pendrive. Detalle, ¿no? Obviamente, A Coco la vimos en empaparnos con toda esa información, y cuanto más información tengamos, más sabemos después dónde ir a buscar. Para conectar con nosotros mismos, incluso es empezar a sentir, porque estamos muy desconectados, ¿no? De nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones. Lo único que hacemos es rechazar la enfermedad, rechazar la depresión, rechazar. Yo lo primero que le digo a un paciente cuando viene, dice, bueno, ¿qué te pasa? No, estoy angustiado porque mamá está deprimida y no la puedo sacar. Y déjala, si la sacás de la depresión se muere. No, la depresión está ahí para salvarle la vida. Entonces, se ríe porque hago... China Zorrilla me dice, maldita. China Zorrilla me dice. Ustedes sí saben quién es China Zorrilla todo, porque acá hay gente que no, de otro país, pero bueno, no, pero la conocen a todos. Entonces yo digo, déjala, porque en realidad la depresión le está salvando la vida. Pero vos justamente que venís acá es porque evidentemente tenés la información necesaria de todo el clan, porque tu mamá con esa depresión es la elegida por el clan para bajar justamente el nivel de estrés, pero no de ella, de todo el clan. ¿Sí? Entonces vos que venís, que tenés la posibilidad de venir acá, justamente podés poner arriba de la mesa cuál es la información, vamos a detectar cuál es la información que está generando tanto estrés que tu mamá tiene que estar deprimida para bajar el nivel del estrés del clan. ¿Sí? Mientras tanto dejala con la depresión, porque si intentás sacarla de ahí se va a morir. Sí, o que ella, si ella tiene interés de salir de su depresión, va a ir a trabajar ella y va a ir a buscar ella la información. Claro. Siempre me llaman por teléfono y dicen, mi hija tiene tal cosa. Bueno, dejala a tu hija donde está y vení vos. Que la que tiene el problema sos vos, no tu hija. ¿Sí? Te voy a mandar a mi marido. Te voy a mandar a mi marido porque él tiene problema de no. Tu marido no tiene ningún problema porque si no me estaría llamando él. Que tenés el problema con lo que le pasa a tu marido sos vos. Entonces vení vos. O vengo a probar a ver qué onda esto, y cuando vengo a probar ya con eso es como que ya te estás negando. Cuando vienes a probar, no. Tú tienes que tener la certeza de que tiene que te va a hacer bien. Si no, a probar con otras cosas. Así, las fechas. Sí, Laura, ¿querés decir algo? No, tengo una pregunta. Sí. ¿Qué onda la biodecodificación? ¿Van de la mano o se puede trabajar una biodecodificación siendo una psicóloga, por ejemplo, Sí. sin que se mezcle? Sí. Sí, porque ¿Sí? te explico, perdón, hay muchos psicólogos. Yo cuando hice el curso hace 3 años atrás, había unos cuantos médicos, una dermatóloga, me acuerdo, había otro clínico como yo, y bueno, había 5 o 6 médicos, y había 4 o 5 psicólogos. Esto no es, esto es biología, O sea, nosotros hablamos de muchos psicólogos que aportaron a la decodificación biológica, como médicos, como fue Hammer, como fue Klaus Sabá, Fletcher, que fue psicólogo, pero en realidad esto es biología. Esto es buscar un sentido biológico de por qué aparece el síntoma, o por qué aparece la enfermedad. O sea que tranquilamente, de hecho, va a ampliar mucho más a la hora también de derivar, quizás incluso vos misma, si te haces decodificadora, hacer un abordaje de otro lugar, de justamente la decodificación biológica. Te va a dar herramientas biológicas que por ahí el psicólogo no las tiene, por ahí el médico las tenía. El médico tiene la parte de biología. Yo estudié biología cuando estudié medicina, pero no entendía toda la parte que me aportó proyecto de sentido, por ejemplo, de Fletcher. Lo que dijo Hammer, que me cambió la medicina totalmente. Entonces, bueno, esto es como una apertura, como dice Ivana, a otra información que, gracias por taparme, a otra información que vos como psicóloga, en este caso que estás preguntando, no la tenías, yo como médico tampoco la tenía, y bueno, como dije ayer, si podemos integrar mente, cuerpo y alma, creo que soluciona mucho más el problema que abordar nada más que... yo digo en mi página que yo no abordo a la enfermedad, sino al enfermo. Porque a veces tratamos enfermedades, pero no enfermos. Y la enfermedad es para todo el mundo igual, pero el enfermo es distinto. Totalmente. Está bien. Obviamente va a haber caminos que vas a tener que desandar, Laura, ¿no?
Sí, no, en lo mío, casualmente no soy psicóloga, si bien estoy estudiando psicología social, que tiene Ajá. otra rama, Sí. no soy psicóloga, pero sí intenté hacer biodecodificación con gente que es psicóloga, y por ahí eso es lo que te preguntaba. Me Genial. encanta la biodecodificación y leo y tengo gente al lado mío que lo hace y me da los instrumentos para llegar a lo que son los síntomas y las enfermedades, las preguntas que ustedes totalmente. Y bueno, quería saber si el mezclarse la psicología con esta neurociencia o no, bueno, no sé si estoy diciéndolo bien, aportan otras vistas que no sea la de biodecodificación, que yo la noto para mí, personal, mi percepción a la realidad mía, que la biodecodificación es muchísimo más amplio, te da muchísimos más caminos que la psicología tradicional antigua, ¿entendés? Eso es lo que... El psicólogo trabaja con, por ahí, trastornos, conductas, trastornos y todo de la parte psicológica. Nosotros trabajamos no solo con eso, sino con enfermedad, síntomas, el cuerpo, dolores, podés decodificar una contractura, podés trabajar con, como dijo Ivana, de abundancia, de por qué no te va bien en tu trabajo, la plata, o sea, un montón de situaciones que tienen que ver que es mucho más amplio, que a la larga impactan en tu biología, porque si vos estás en un lugar que no te gusta estar, o no te está yendo bien en un trabajo, a la larga eso te va a generar una angustia, vas a terminar siendo el psicólogo, vas a terminar siendo el médico por una depresión o por un problema que sea, pero a la larga impacta siempre en tu biología, por eso la decodificación es tan amplia. La bioneuroemoción, que es muy parecido en realidad. Todo es más o menos lo mismo, ¿no? Me ponen distintos nombres: bioneuroemoción, biodecodificación, decodificación biológica, decodificación cuántica, decodificación emocional, son todos lo mismo, pero con distintos, puede haber distintos enfoques, ¿no? Por ejemplo, Leo estudió en un lugar donde estudió con Enrique Buró, que específicamente nos centra en la biología, y de ahí parte para todos los demás lugares. No es que no hable de todos los demás, no trate de los demás, pero separa, el lugar donde se para es en la biología. Yo estudié con Enrique Corbera, que donde se para Enrique Corbera es en la resonancia, la energía, y es más cuántico, más fluye más desde ese lugar, ¿no? De un curso de milagros, desde la física cuántica. Pero los dos arrancan con Hammer. En definitiva, todos pasamos por todos los lugares y trabajamos desde cada uno desde su resonancia. No es casualidad que Leo haya estudiado con Burón, porque justamente él estudió medicina y sintoniza desde ese lado, y no es casualidad que yo haya estudiado con Enrique Corbera, que justamente yo sintonizo con la energía. Por eso Ivana vuela y yo la... Él me baja, soy como más barrilete, él me baja permanentemente, y así en realidad vamos armando este equipete de donde podemos fluir desde este lugar. Pero nada, busquen información, es lo único que le podemos decir, busquen más información. Ya abrieron una puerta, ya abrieron una ventana. Pequeña que sea, ya está abierta, ¿sí? Ahora depende de ustedes qué es lo que hacen con esa vista que se les abrió ahora, con ese panorama, ¿no? Y bueno, nada, ya... Bien, amigos, Alejandrina. Ya estamos, ya nos fuimos de la hora. Gracias, Su, por estar. Así que bueno, gracias. Les voy a mandar a los presentes un certificadito, todos, como les dije, así que se los voy a mandar a su correo, a todos los que han estado presentes. Y estamos abiertos para lo que necesiten, cualquier consulta. Y que sepan que estamos acá, cualquier cosa que necesiten. Están haciendo muchas consultas, pero bueno, no podemos contestar puntualmente. Una pregunta, por favor. Sí. A ver, me pasa algo raro y no sé por dónde arrancar a buscar información. Todo lo que tenga que ver con Rusia me apasiona. Yo nunca viajé a Rusia, no tengo ruso, por lo menos eso lo creo. Y sí, a lo mejor voy por un lugar y escucho alguna nota de música, algo antes que empiece, porque ya tanto escucho. He aprendido hasta el idioma, alguna palabra. Solo escuchar las notas, automáticamente en mi cerebro se despierta y me atrae, me apasiona de una manera extremadamente loca y no sé por dónde arrancar a buscar. ¿Qué, no? En una vida anterior, ¿no? En vida anterior. No tenés descendencia rusa, ascendencia rusa.
sea, ¿la buscaste? No, mis abuelos paternos son inmigrantes italianos. ¿Y algún amante ruso? ¿Algún amante ruso? ¿Alguna sí, cosa hay que ir a buscar rusa? atrás. Ahí con el transgeneracional sería genial. Sí. Hay alguna memoria ahí atrás de algún ruso. Sí, sí. Hay algo ruso que no fue, o que sí fue y Ahí generó. está. Aparte está resonando. Buscar por ahí. Sí. Sí. En ese caso el transgeneracional sería bueno. Ivana, ¿te puedo hacer una pregunta a ustedes, a los dos? Gracias. Sí, Alejandra. La hice antes allá y creo que pasó, o sea, no se pudo ser contestada. Me quedó algo resonando, Sí. que es, ¿a qué viene la muerte entonces? Porque si todas las enfermedades vienen a salvarnos, Sí. ¿qué pasa con el que muere? ¿O hay una figura sacrificial dentro del clan? ¿O hay figuras sacrificiales dentro de los clanes? Sí. ¿Qué pasa cuando una familia tiene muchas muertes? Muertes jóvenes. O sea, ¿hay alguien que se sacrifica? Sí, fíjate que habíamos hablado más o menos de eso, que estos sistemas, ¿no? Lo único que intentan es sobrevivir. Entonces, un órgano no va a dudar en sacrificar una célula para seguir con vida, para mantener con vida el cuerpo, ¿no? El cuerpo no va a dudar en sacrificar un órgano para que el cuerpo siga con vida. Y en realidad, ¿para qué? ¿Para qué sacrifica? ¿Qué órgano elige? ¿Qué célula elige para sacrificar? ¿Qué individuo del clan se elige para sacrificar? ¿No? Y tiene que ver con justamente el sentido de la muerte, ¿no? El sentido que cada individuo le da a la muerte. El sentido que cada individuo le da a la muerte por ahí tiene que ver con el sentido que cada clan le da a la muerte, ¿no? El miedo a la muerte. Yo tengo una teoría personal, y es que la muerte no existe, ¿no? Bueno, muchos resonarán con esta teoría, porque en realidad como nada existe, en realidad todo es un gran caldo de energía, un gran sueño, en definitiva, un gran escenario donde cada uno expone, cada uno no físico, cada conciencia crea un mundo físico definido esto vamos a ver, después no alcanzamos a verlo, pero esto en física cuántica se ve, ¿no? Cómo esta conciencia creadora, en definitiva, lo que hace es un Big Bang continuo, ¿no? Cada 0,016 segundos, es un Big Bang personal, y lo que hace es crear la realidad cada 0,016 segundos, y crea la realidad, y crea la realidad, y crea todo un universo definido. Ese universo que es mi cono de realidad, en ese universo yo soy el director de obra, ¿no? Entonces yo hago que gente viva, gente muera, que sucedan cosas en ese escenario, para yo justamente activar o desactivar estas energías que no fluyen. Y el miedo a la muerte lo que hace es generar gente que viva y gente que muera, en las dos polaridades, ¿no? El miedo a la muerte lo que hace es crear la misma muerte. O sea, todo lo que resiste persiste. Como creemos en la muerte está ahí. ¿Sí? Entonces, y aparte no podríamos ser eternos, ¿no? Yo creo que la muerte también tiene una función. La muerte es un paso, es un cambio de estado. Sí, depende de dónde lo mires, ¿no? Si vos lo mirás desde el plano físico, este plano donde todos, pareciera que estamos todos vivos, desde la biología, y la muerte seguramente tiene un sentido biológico, ¿sí? Obviamente, para continuar la especie, ¿sí? Hay un ciclo de vida, que es nace, crece, se reproduce y muere. Cuando alguien muere a destiempo, ¿no? Niños que nacen muertos, niños que se mueren muy jóvenes, madres que se mueren cuando dan a luz, todos tienen sentidos biológicos, ¿no? Justamente para liberar cargas específicas de un clan determinado. Una madre que muere al dar a luz, posiblemente está liberando cargas de madres posesivas que nunca dejaron al hijo vivir su vida, entonces tiene que haber una madre que libere al hijo apenas nace, ¿no? Ponele. Hijos que mueren a temprana edad, posiblemente estén estén reparando también situaciones del clan donde las madres o justamente el clan mismo tenga que aprender del desapego justamente a los hijos o de las emociones de desapego para poder continuar, no sé. Cada historia tiene su historia atrás,
¿no? Que tendremos que descubrir, porque no todo es igual, cada uno tiene su propia experiencia de vida. Mi teoría personal es que en realidad la muerte no existe. Pero cuando uno está durmiendo, que se va a dormir, que sueña, ¿no? Y sueña en un sueño, porque esta vida misma es un sueño, y cuando nos vamos a dormir, recreamos fractalmente esta posibilidad de soñar, y nunca ustedes soñaron como con que se morían, ¿no? O se caían de un edificio, o alguien. Yo soñé varias veces con la muerte, pero en realidad nunca alcanzaba a morirme, nunca alcanzo a morirme. En ese caso el cerebro te protege, claro, y nunca vos vas a asistir a tu propia muerte. Uh-huh. O sea, cuando vos estás cayendo de un precipicio, por ejemplo, y te despertás de golpe, es porque el cerebro te protege hasta en eso. Claro. Para que vos no asistas a tu propia muerte. Y además porque no tenemos memoria de muerte. ¿Sí? El cerebro no puede recrear la muerte porque no tenemos memoria de muerte, porque la muerte no existe. ¿Sí? Entonces, podemos decir, sí, no tenemos memoria de muerte porque nunca nadie vivió para contarlo, pero igual la experiencia de muerte queda en el campo electromagnético, o sea que podríamos revivir eso aunque no lo hayamos vivido nosotros, ¿sí? Quizás una tardez, pero la película Coco habla mucho sobre eso, muy buena que la vean con los que tienen hijos, con los hijos, justamente es un dibujito aparte que atrae, y es una película fuerte, ¿no? Pero que trata la muerte de una manera especial y desmitifica o desdramatiza un poquito lo que es el tema de la muerte, porque le hace un abordaje no solo con lo transgeneracional, sino para qué está la muerte, ¿no? Así que esa película, el que no la vio, se la súper recomendamos, pero la ha visto todo el mundo, pero bueno. Uh-huh. No, yo no la había visto, ¿La viste conmigo? Sí, desde el punto de vista... Yo lloré. Desde el punto de vista cuántico, que por ahí te va a gustar, Ale, en realidad creamos la muerte justamente para soltar el miedo a la muerte, ¿sí? Y entender que en realidad no existe. Entonces lo que hacemos es, en nuestro escenario, recrear la muerte con los otros. Nosotros nunca morimos, siempre se muere el otro. Esperá que voy a silenciar. Una licuadora. Nosotros no morimos, muere el otro, ¿sí? Siempre en nuestra escena mueren los demás, no nosotros. Porque en realidad tenemos que vivir la experiencia de la muerte, si nos morimos no la vivimos. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer morir a los demás en nuestra escena, y seguramente en la escena del otro no morimos, no se mueren ellos, morimos nosotros, y así nos desconectamos por un momento hasta que después trascendemos y nos volvemos a conectar. Pero en realidad, como un sueño, ¿no? Yo siempre digo que el día que nosotros moramos, nos vamos a despertar, que es como sucede en el sueño. No te alcanzás a morir, que por morir y despertás. Por eso supongo que la muerte no existe, desde mi punto de vista. Uno nunca muere, muere el otro. Pero esto es más cuántico. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, Adri. Sí, por ahí tiene mucho que ver con lo que, porque estaba pensando en eso con la primera pregunta que hizo la otra chica. En el tema, yo que hice muchos años de terapia con una psicóloga, ¿no sería ideal, mejor dicho, no que si tiene algo que ver que sea ¿no sería ideal que vayan de la mano con la biodecodificación para salir? ¿Cuál? Tendrían que ir de la mano porque los psicólogos convencionales no lo trabajan esto. No, pero hay muchos psicólogos que ya lo trabajan, van de la mano. En tanto el psicólogo, lo pueda ver, van de la mano. Como la medicina también van de la mano. A los que le hace ruido por ahí es por un conflicto más que nada de territorio, o del miedo a estar perdiendo, qué sé yo, el lugar en su profesión, que en realidad estamos todos para algo. Está la medicina, como dijimos ayer. Yo soy médico, hago el abordaje ahora desde la decodificación, pero la medicina tiene que estar, el psicólogo tiene que estar, todo tiene que estar. Pero por ahí hay una camada, se puede decir, una parte de la psicología que todavía está como, los asusta porque piensa que esto es una terapia psicológica. Claro, eso me refería. Hay una gran parte, por suerte, que se está abriendo a la información, como muchos médicos también. Y bueno, yo creo que yo prefiero tener mucho más información, estar cerrado en una burbuja, no dejar que entre lo que ya aprendí fue genial, pero quiero seguir aprendiendo. Es como el mono y la batata, ¿sí? Hay monos que no van a aceptar la nueva información, y está bien, porque se sienten, hay lugares donde se sienten seguros, pero en definitiva es lo que nos pasa a todos, no hablo de los profesionales, a todos somos un poco monos, y un poco monos viejos y un poco monos nuevos, en realidad. Hay muchos que denigran lo holístico. Eso, si buscas lo que dijo Iván, la ley del espejo, habría que buscar por quizás
esas personas que denigran lo holístico, ¿qué está pasando a ellos mismos? Porque no tienen una apertura. Algún día vamos a entender que no hay nadie afuera y que en realidad todo lo que vemos ahí afuera tiene que ver con nosotros. Entonces, si vemos personas que denigran lo holístico, es porque nosotros en el fondo estamos viviendo esa experiencia inconsciente y no la vemos. ¿Sí? Por eso la proyectamos. Bueno, gracias a todos. Bueno, ya estamos. Le mandamos por el grupo de WhatsApp. Bueno, gracias por estos 3 días compartidos. Los queremos, los amamos, nos amamos. Todos, y me encantó la experiencia, y bueno, la vamos a volver a repetir seguro porque a mí personalmente me encantó. Así que, y cuanto más se pueda expandir, mejor. Gracias a todos, de verdad. Gracias. Nos vemos. Gracias.